Imagina enfrentarte a un depredador que te ve como una amenaza o peor, como presa. Desde un excursionista que despierta accidentalmente a un oso en su guarida, hasta un guardaparques que escapa por poco de un ataque. Viví el pánico de un mochilero perdido en Alaska, un cazador superando a un oso en embestida y una madre protegiendo a su hija. Acompáñanos a descubrir 6 historias de supervivencia y los peligros de la naturaleza. El 18 de octubre de 2024, Jake Matthews, de 27 años, decidió explorar la escarpada cordillera Wind River en Wyoming. Conocida por sus picos imponentes, lagos alpinos y naturaleza remota, la región era un destino favorito de senderistas y escaladores experimentados. Jake, un mochilero hábil y estudiante de geología en Denver, siempre se sintió cautivado por la belleza natural y los paisajes vírgenes de este lugar. Creció en un pequeño pueblo de Colorado, donde pasaba la mayoría de sus fines de semana caminando o acampando con su familia. Desarrolló un profundo respeto por la naturaleza y un fuerte sentido de independencia. Su amor por la geología guiaba sus aventuras, buscando formaciones rocosas y cuevas únicas para estudiar. Este viaje estaba pensado como una escapada en solitario, para relajarse y centrarse en su investigación. Con una mochila resistente, bastones de trekking y su mapa de confianza, Jake planeaba pasar 3 días explorando senderos poco transitados de Wind River. Conocía los riesgos de caminar solo en tierras de osos, pero confiaba en su preparación y habilidades. Los primeros 2 días fueron tranquilos. Jake recorrió crestas escénicas, acampó bajo un cielo estrellado y documentó las diversas características geológicas que encontró. En el tercer día, su emoción creció al avistar una cueva en un saliente rocoso. Desde lejos parecía intacta, y Jake no pudo resistir la tentación de investigarla. Al acercarse, el aire fresco de otoño se llenó con el leve crujir de las hojas. Jake imaginaba qué maravillas geológicas podría contener la cueva, pero su pie resbaló en grava suelta al acercarse, haciendo rodar pequeñas piedras hacia la entrada. El sonido resonó, rompiendo el silencio sereno del bosque. Sin que Jake lo supiera, la cueva no estaba deshabitada. En su interior, un oso grizzly se agitó, interrumpido de su hibernación. El gruñido del oso reverberó, helándole la sangre. El pánico se apoderó de él al ver al enorme animal emerger. Quiso huir, pero su cuerpo se paralizó por un momento. El oso cargó con alarmante rapidez, acortando la distancia entre ellos. Jake giró y corrió, pero tropezó con una raíz expuesta en su apuro. Al levantarse, vio que el oso estaba a pocos metros. La adrenalina lo impulsó a tomar sus bastones de trekking y sostenerlos defensivamente. El oso lo alcanzó, rasguñándole el brazo y desgarrando su chaqueta. Jake sufrió rasguños menores, pero desesperado por sobrevivir, usó los bastones para ahuyentar al oso, creando suficiente distancia para retroceder hacia los árboles. Se detuvo antes de regresar a la cueva. Jake tambaleó por el sendero, con el corazón latiendo y la respiración agitada, pero estaba vivo. La gravedad del encuentro comenzó a asentarse mientras seguía avanzando hacia terreno seguro. El oso ya no lo perseguía. Su respiración se calmó al poner más distancia con la cueva. Su mente corría con pensamientos de lo cerca que estuvo de sufrir heridas graves. Los rasguños en su brazo ardían, pero la adrenalina mitigaba el dolor. Ajustó su chaqueta desgarrada cubriendo la herida y se enfocó en llegar a un lugar seguro. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje. Jake recordó que aún estaba a varias horas del inicio del sendero donde había dejado su auto. Siguió adelante, manteniendo un ritmo constante a pesar del cansancio. El encuentro con el oso lo había drenado emocionalmente, pero su determinación de salir ileso lo mantenía en marcha. Llegó a un pequeño claro, rodeado de altos pinos. Allí descansó brevemente, usando su botiquín para limpiar y vendar los rasguños en su brazo. Las heridas, aunque no graves, eran un recordatorio de lo que acababa de enfrentar. Bebió agua y se permitió ordenar sus pensamientos. Repasó los eventos en su mente, analizando qué había salido mal. Comprendió que su curiosidad había nublado su juicio, llevándolo demasiado cerca de la guarida del oso. Prometió usar esta experiencia como una lección que moldearía sus futuras aventuras, recordándole la importancia de respetar a la fauna desde una distancia segura. Entonces retomó la caminata. El sendero se volvió más empinado y dependió de sus bastones para apoyarse.
Cada sonido en el bosque lo hacía sobresaltarse. Evitó mirar atrás, enfocándose solo en el camino. Horas después avistó un letrero de madera que marcaba el inicio del sendero. Una oleada de alivio lo invadió al llegar a su auto y encerrarse dentro. Se permitió un momento de silencio, dejando que el peso del día se asentara. Los rasguños en su brazo comenzaron a palpitar y mentalmente anotó visitar a un médico lo antes posible. Al día siguiente compartió su experiencia con los guardaparques, detallando el encuentro y la ubicación de la cueva. Los guardaparques le agradecieron la información y le explicaron que colocarían señales de advertencia para alertar a otros senderistas del posible peligro. Jake sintió la responsabilidad de evitar que otros cometieran el mismo error. La historia de Jake pronto se difundió entre la comunidad de senderistas, convirtiéndose en un relato cauteloso y un recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza. Aunque escapó con heridas leves, la experiencia dejó un impacto duradero. Continuó con sus aventuras, pero con mayor cuidado y respeto por la naturaleza. El encuentro en Wind River se convirtió en un momento clave en la vida de Jake. Reafirmó su amor por la naturaleza y le enseñó la importancia de la vigilancia y la humildad frente a su fuerza indómita. Una fresca mañana de octubre del 2023, Tom Reed, un cazador experimentado con 45 años de experiencia, se adentró en los extensos bosques del Valle Bitterroot en Montana. Conocida por su rica fauna y terreno agreste, esta área era favorita entre cazadores. Nacido y criado en Missoula, había heredado de su padre la pasión por la naturaleza. Para él, la caza era más que un deporte, era una forma de conectarse con el entorno. La vida de Tom giraba en torno a su amor por el aire libre. Cuando no rastreaba ciervos o alces, trabajaba como guardabosques, preservando las tierras que tanto adoraba. Reconocido por su habilidad y prudencia, siempre priorizaba la seguridad. Cada salida usaba el mejor equipo y suministros de emergencia. Ese día su objetivo era rastrear un gran venado que había visto en un viaje anterior. Se sentía confiado con su rifle, GPS y spray para osos. El bosque estaba lleno de sonidos. El canto de los pájaros y el crujir de hojas anunciaban pequeños animales. Tom avanzaba sigiloso aplastando hojas secas mientras seguía huellas de ciervo cada vez más adentro. Pasaron horas y el sol subió en el cielo. Su paciencia dio frutos al encontrar rastros frescos que llevaban a un claro. Se agachó para examinarlos y notar la dirección. Al avanzar concentrado en las huellas, percibió un leve ruido, un susurro extraño que no era ni el viento ni el ciervo que seguía. Se detuvo en seco, escudriñando el bosque. Su experiencia le decía que algo no estaba bien. Entonces vio un enorme oso negro de casi 2 metros, a unos 50 metros de distancia. Los ojos oscuros del animal se clavaron en él, haciendo que el corazón de Tom se acelerara. Tom se agachó agarrando su rifle con fuerza. Sabía que correr podía provocar un ataque. El oso olfateó el aire. Tom repasó su entrenamiento mentalmente. Los osos no suelen ser agresivos y no se sienten amenazados, pero este parecía distinto, más grande de lo normal y con una mirada que indicaba que no retrocedería. Dio un paso atrás con cautela, buscando aumentar la distancia. Pero el oso comenzó a moverse lento al principio, pero acelerando. Tom sabía lo que venía. Levantó su rifle, apuntó sobre el animal y disparó un tiro de advertencia. El estruendo resonó en el bosque, pero solo enfureció más al oso. Con un rugido, atacó cerrando la distancia en segundos. El impacto lanzó a Tom al suelo, dejándolo sin aire. Su rifle cayó de sus manos y el oso lo arañó, dejando cortes superficiales en brazo y pierna. Aunque las heridas no eran graves, el dolor era intenso. Forcejeó para recuperar su rifle, usándolo como escudo para mantener al oso a raya. La lucha estaba lejos de terminar, con el instinto de supervivencia al máximo. Intentaba mantener al oso alejado, cada músculo le dolía mientras resistía la fuerza del animal. Debía mantener la calma. Si entraba en pánico, las consecuencias serían fatales. El oso volvió a atacar, chocando contra el rifle. Tom aprovechó para rodar y ganar unos metros de espacio. Sacó el spray para osos de su cinturón, apuntó al rostro del animal y liberó una nube del potente repelente. El oso rugió de dolor y confusión, sacudiendo la cabeza. Por un momento retrocedió, dándole a Tom la oportunidad de ponerse de pie. Aunque sangraba del brazo y la pierna, las heridas eran manejables. Impulsado por la adrenalina, comenzó a retroceder lentamente,
sin quitarle los ojos al oso. El animal caminaba de un lado a otro, dudando en acercarse otra vez. Tom sabía que debía mantener la calma y evitar movimientos bruscos. Después de lo que pareció una eternidad, el oso finalmente se dio vuelta y desapareció entre los árboles. Tom se desplomó en el suelo, temblando de miedo y agotamiento. No podía quedarse allí, ya que el oso podía regresar en cualquier momento. Se obligó a levantarse y comenzó el largo camino de regreso a su camioneta, estacionada a varios kilómetros. Cada paso era una agonía, la sangre empapaba su ropa y el dolor agudo en la pierna hacía casi imposible caminar. Usó su rifle como bastón, avanzando un paso a la vez. Su experiencia como guardabosques lo ayudó a encontrar el camino más seguro. Horas después llegó a su camioneta. Subió y usó el botiquín de primeros auxilios para vendar sus heridas. Mientras se sentaba, comenzó a asimilar lo cerca que estuvo de perder la vida. Sabía que había tenido suerte de sobrevivir. De vuelta en el pueblo, buscó atención médica. Los doctores confirmaron que los cortes en brazo y pierna eran profundos, pero no mortales. Le hicieron puntos y le recomendaron descansar. Su historia lo convirtió en un héroe local por su valentía y rápida acción. A pesar de sus años de experiencia, le recordó lo impredecible de la vida salvaje. Compartió su historia, buscando concientizar sobre la importancia de la preparación y la cautela al aventurarse en territorio de osos. El recuerdo lo acompañaría siempre, un recordatorio vívido del frágil equilibrio entre humanos y naturaleza. En un cálido día de verano de julio de 2023, Sarah Henderson, una entusiasta de la vida silvestre de 34 años de Denver, Colorado, emprendió un esperado viaje de campamento con su hija Emily de 8 años. Eligieron un tranquilo lugar junto a un lago aislado en un bosque nacional del oeste de Wyoming, conocido por sus paisajes impresionantes y rica biodiversidad. El área era un destino soñado para los amantes de la naturaleza. Sarah era madre soltera y científica ambiental. Solía aprovechar estos viajes para enseñarle a Emily sobre las maravillas del entorno y la importancia de respetar la naturaleza. Sarah era una campista apasionada desde su adolescencia y transmitió ese amor por la naturaleza a su hija. Aunque Emily era pequeña, compartía el entusiasmo de su madre. Ayudaba con ganas a armar la carpa, recoger madera para la fogata y organizar los suministros. Madre e hija disfrutaron de una tranquila velada tostando malvaviscos y observando las estrellas, mientras el sol se ponía, bañando el lago en tonos dorados. Risas llenaban el aire cuando Emily identificaba constelaciones que su madre le había enseñado. El campamento, rodeado de altos pinos y a pocos pasos del lago, parecía perfecto. Sin embargo, Sarah recordó a Emily los posibles peligros de la fauna local. Juntas colgaron los alimentos en un árbol para evitar atraer animales y repasaron protocolos de seguridad en caso de emergencia. La tranquilidad de la noche se interrumpió con suaves ruidos alrededor de la carpa. Instintivamente, Sarah calmó a Emily, asegurándole que probablemente era un animal pequeño. Abrió con cuidado la carpa y alumbró con una linterna, pero no vio nada fuera de lo común. Pese a la inquietud, ambas se durmieron, sin imaginar lo que enfrentarían al día siguiente. Con el amanecer, Sarah salió de la carpa para preparar el desayuno. Notó marcas de garras en un árbol cercano y algunos suministros desordenados, señales claras de que un oso había estado allí. Su corazón se hundió al pensar que los restos de la fogata podrían haberlo atraído. Despertó a Emily, explicándole la situación con calma para no asustarla. Decidieron desmontar el campamento y marcharse. Mientras Sarah desarmaba la carpa, Emily recogía sus cosas. De pronto, Sarah quedó paralizada. A pocos metros, tras unos arbustos, un gran oso pardo las observaba. Su imponente figura y mirada intensa helaron su sangre. Señaló a Emily que permaneciera cerca y en silencio. El oso parecía curioso, pero no agresivo. Sarah sabía que correr sería un error, pues podría provocarlo. Con movimientos lentos y cuidadosos, empezó a alejarse junto con Emily. El camino hacia la salida pasaba cerca del oso, por lo que debían mantener la calma y esperar que perdiera interés. Con el spray para osos en mano, Sarah estaba lista para actuar si fuera necesario. El encuentro, aunque breve, pareció eterno. Emily, visiblemente asustada, siguió las indicaciones de su madre en completo silencio. Los instintos de supervivencia que Sarah había inculcado en su hija eran ahora puestos a prueba. El oso olfateó el aire y dio pasos lentos hacia ellas. Sarah permaneció alerta, asegurándose de que Emily estuviera protegida tras ella.
El animal, tras observarlas unos momentos más, se centró en los restos del campamento. Aprovechando la distracción, Sarah guió a Emily hacia el sendero que las conduciría a un lugar seguro. Mientras avanzaban con cautela, el oso volvió a mirar en su dirección. Sarah se detuvo de inmediato, susurrando palabras tranquilizadoras a Emily. El oso dio algunos pasos hacia ellas, lo que intensificó la tensión. Sarah mantuvo su mano sobre el spray, lista para usarlo si la situación se complicaba. Finalmente el oso se desinteresó y regresó al lago. Sarah esperó hasta que desapareció antes de moverse. Caminaron por el sendero denso en vegetación, cuidando cada paso para no hacer ruido. Cuando se alejaron lo suficiente, Sarah respiró aliviada. Emily, aunque temblorosa, confiaba plenamente en su madre. Al llegar a su vehículo, Sarah contactó a los guardaparques para informar el encuentro, describiendo el comportamiento del oso y las señales en el campamento. Los guardaparques prometieron investigar y alertar a otros visitantes. La experiencia dejó una huella profunda en ambas. Aunque no sufrieron daños físicos, el impacto emocional fue fuerte. Sarah reflexionó sobre lo cerca que estuvieron del peligro y prometió ser más cuidadosa. Emily, pese al susto, desarrolló un nuevo respeto por la naturaleza y sus habitantes. Los guardaparques emitieron un aviso recordando a los visitantes seguir estrictas normas en territorios con osos. Este incidente subrayó la importancia de respetar la vida silvestre y tomar precauciones. Mientras conducían fuera del parque, Sarah y Emily sintieron un profundo agradecimiento por su seguridad. Su vínculo se fortaleció, forjado por los desafíos que enfrentaron juntas. Aunque el recuerdo del encuentro perdurará, se convirtió en una historia de resistencia y supervivencia que llevarán consigo para siempre. En la mañana del 12 de agosto de 2023, Adam Keller, un experimentado guardaparques en un parque nacional en el noroeste de Wyoming, se preparó para otro día rutinario en uno de los paisajes más hermosos y agrestes de Estados Unidos. A sus 38 años, llevaba más de una década protegiendo la vida silvestre del parque y educando a los visitantes sobre el delicado equilibrio entre la naturaleza y la actividad humana. Conocido por su carácter tranquilo y su compromiso inquebrantable, Adam era una figura clave para garantizar la seguridad de los visitantes y la fauna del vasto parque. Criado en Bozeman, Montana, Adam creció rodeado de naturaleza. Sus padres, que lo llevaban de excursión y pesca a Yellowstone, le inculcaron el amor por el aire libre. Tras estudiar ciencias ambientales en la Universidad de Montana, Adam dedicó su vida a preservar los espacios naturales. Su trabajo abarcó desde dirigir recorridos de vida silvestre hasta investigar el ecosistema del parque. También sabía manejar situaciones peligrosas, como encuentros con animales salvajes, ganándose el respeto de sus colegas. Ese día en particular, recibió un informe sobre un campamento ilegal en una zona remota. El lugar, lejos de las áreas designadas, generaba preocupación por la comida y basura que podría atraer animales. Aunque sabía los riesgos, confiaba en su entrenamiento. Armado con un aerosol para osos y su equipo reglamentario, se puso en marcha. El área estaba cerca de Slough Creek, una región pintoresca frecuentada por excursionistas y pescadores. Mientras Adam caminaba por el bosque denso, se mantenía alerta a señales de fauna. Los osos, atraídos por restos de comida, solían rondar sitios de campamentos ilegales. Tras una hora de caminata, llegó al lugar y notó de inmediato la imprudencia humana. Una tienda rota, basura esparcida y una nevera medio llena de comida. Mientras inspeccionaba la zona, escuchó de repente pasos pesados entre los arbustos. Al girar hacia el ruido, su corazón se aceleró al ver un enorme oso grizzly emergiendo de los árboles, con la mirada fija en él. Los movimientos agitados y gruñidos del oso dejaban claro que su presencia no era bienvenida. Probablemente atraído por el olor de la comida, el oso ahora veía a Adam como una amenaza. Sin previo aviso, el oso atacó cubriendo el terreno entre ellos con velocidad aterradora. Adam se escondió tras una gran roca, sosteniendo el aerosol para osos. Sus años de entrenamiento lo habían preparado para momentos así. Pero nada podía borrar el miedo de enfrentar a un grizzly tan cerca. Mientras planeaba su siguiente movimiento, sabía que cualquier error podía costarle la vida. Los gruñidos del oso eran cada vez más fuertes y su imponente figura se acercaba a pocos metros. La situación era crítica y Adam entendió que debía actuar rápido. El oso seguía avanzando, sus gruñidos resonaban en la quietud del bosque. Con solo segundos para reaccionar, Adam apuntó con firmeza el aerosol y cuando el oso se lanzó hacia él, presionó el gatillo.
Una potente ráfaga química llenó el aire entre ellos, creando una barrera invisible que detuvo al oso. El animal sacudió su enorme cabeza, gruñendo y rascándose el rostro para escapar del irritante aerosol. Adam observaba cómo el oso retrocedía. Vaciló un momento mirando hacia los restos de comida. Con un último gruñido se adentró nuevamente en el bosque, desapareciendo tan rápido como había llegado. Adam se sentó un momento, con las manos temblorosas, mientras procesaba lo ocurrido. Su equipo, aunque esencial, ahora parecía más pesado sobre sus hombros. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo. El oso podía regresar o el olor de la comida atraer a otro animal. Recogió la basura, guardándola en su bolsa para llevarla. Cada sonido del bosque parecía amplificado, y sus sentidos captaban hasta el más leve crujido de ramas. Tras limpiar el campamento, Adam volvió al sendero. El regreso fue tenso, con cada sombra o ruido como una posible amenaza. Pese a su experiencia, el encuentro con el grizzly lo había sacudido profundamente. Su mente repetía el momento en que el oso atacó, avanzando con una intensidad aterradora. Al llegar a la estación de guardaparques, Adam compartió los detalles del encuentro con su equipo. Su historia fue un recordatorio de los peligros que enfrentaban quienes protegían el parque. Los reportes de campamentos ilegales eran comunes, pero este incidente destacó los riesgos serios que representaban tanto para los guardaparques como para la fauna. La semana siguiente, Adam participó en una campaña educativa sobre prácticas de campamento seguro. Se distribuyeron volantes y colocaron letreros en puntos clave para advertir a los visitantes sobre la importancia de almacenar alimentos adecuadamente y cumplir las normas del parque. También se intensificaron las patrullas en áreas de alto riesgo para prevenir campamentos ilegales. Aunque Adam se recuperó del encuentro, el impacto emocional persistió. A menudo reflexionaba sobre lo cerca que estuvo de un desenlace distinto, y la imagen del oso seguía viva en su mente. La experiencia profundizó su respeto por la naturaleza y sus habitantes. Continuó comprometido con su labor como protector del Parque Nacional en Wyoming, sabiendo que cada día traía nuevos retos y oportunidades para marcar la diferencia. En una luminosa mañana de verano de julio de 2023, Mike Lawson, un experimentado mochilero de 29 años, emprendió lo que esperaba fuera un viaje pacífico y aventurero por la vasta naturaleza de Alaska. Habiendo crecido en Seattle, Mike siempre se sintió cautivado por la belleza indómita de la naturaleza. Con años de experiencia en senderismo y un impresionante equipo de supervivencia, era un habitual en rutas desafiantes. Mike eligió los senderos vírgenes de un parque nacional en el centro de la cordillera de Alaska, conocido por sus vistas asombrosas, picos nevados y naturaleza inalterada. Pasó días preparándose y empacando todo, desde equipo de cocina ligero hasta suministros de primeros auxilios. Sus amigos intentaron disuadirlo de ir solo, pero Mike confiaba en sus habilidades. Ya había superado rutas en las Rocosas y los Apalaches, pero Alaska representaba peligros únicos. Clima impredecible, terrenos difíciles y osos grizzly. En el tercer día de su caminata, Mike había llegado al corazón del Parque Nacional, lejos de senderos marcados. La noche anterior había transcurrido sin incidentes. Acampó junto a un tranquilo arroyo, disfrutando del atardecer antes de dormir. Por la mañana empacó y comenzó a caminar hacia lo que creía era la ruta de regreso a la estación de guardabosques, sin darse cuenta de que había tomado un camino equivocado. Mientras avanzaba por el sendero cubierto de maleza, el bosque se volvía más denso. Los árboles eran más altos y el aire estaba inquietantemente silencioso. No había cantos de pájaros ni ruidos de pequeños animales. Pronto Mike se topó con algo inquietante, ramas rotas y marcas de garras en los árboles cercanos. Su corazón se hundió. Eran señales claras de territorio de un oso grizzly. Decidió seguir avanzando y manteniéndose alerta. De repente un fuerte ruido surgió de un matorral cercano. Antes de que pudiera reaccionar, un enorme oso grizzly apareció, con su pelaje tenso. Detrás de ella, dos pequeños cachorros seguían de cerca. Sus instintos protectores se activaron de inmediato, dejando escapar un gruñido bajo para advertir a Mike que estaba demasiado cerca. Mike se congeló antes de intentar retroceder instintivamente, pero un paso apresurado lo hizo tropezar con una raíz oculta, cayendo al suelo y torciéndose el tobillo en el proceso.
El dolor agudo en su pierna dejó claro que había sufrido un esguince. Indefenso en el suelo, vio cómo el gruñido del oso se intensificaba. Este se lanzó hacia él, el suelo temblando bajo su peso. El entrenamiento de Mike se activó. Buscó apresuradamente sus bastones de senderismo y los sostuvo frente a él, creando la mayor distancia posible entre él y el oso. El grizzly golpeó los bastones, lanzándolos lejos, pero esa breve pausa le dio tiempo a Mike para arrastrarse hacia un árbol cercano. Con todas sus fuerzas, se refugió tras el tronco, usándolo como barrera. El oso lo rodeó, olfateando el aire y emitiendo profundos resoplidos. Mike agarró su silbato de emergencia y lo sopló repetidamente, rompiendo el silencio del bosque. Por un momento el oso pareció confundido por el ruido. Tras lo que pareció una eternidad, el oso resopló y retrocedió. Se dirigió hacia sus cachorros, que se habían alejado un poco y lentamente desapareció en la maleza. Mike permaneció inmóvil, con el pecho agitado de alivio. Aunque el peligro inmediato había pasado, estaba lejos de estar a salvo. Solo, herido y a kilómetros de ayuda, sabía que su prueba apenas comenzaba. La odisea de Mike continuó mientras permanecía apoyado contra el árbol, con la pierna latiendo de dolor. Sus pensamientos se aceleraron al comprender que debía actuar rápido antes de sucumbir al entorno. Aunque el oso se había retirado, entendía que podría regresar si percibía una amenaza para sus cachorros. Cada sonido del bosque lo hacía estremecer mientras evaluaba su entorno. La imponente naturaleza de Alaska, con sus altos pinos y densa maleza, se sentía majestuosa pero amenazante. Improvisó una férula con ramas y tiras de su camisa. Sabía que quedarse en un lugar aumentaba el riesgo de hipotermia o de otro encuentro con depredadores. Reuniendo valor, comenzó a arrastrarse, centímetro a centímetro, hacia el sendero del que se había desviado. Cada movimiento le provocaba punzadas de dolor. El sol empezaba a ocultarse y las sombras del bosque se alargaban, intensificando su sensación de urgencia. Conforme pasaban las horas, el agotamiento comenzaba a hacer mella. Vio un pequeño arroyo cercano y se arrastró hacia él para beber agua. La corriente helada lo refrescó momentáneamente, pero su cuerpo temblaba incontrolablemente mientras la temperatura descendía. Pensó en su familia en casa, esperando que notaran su ausencia y alertaran a las autoridades. Sin señal de celular y kilómetros de terreno accidentado, sobrevivir parecía un objetivo lejano. La noche llegó y Mike buscó un lugar seguro para descansar. Se apoyó contra una gran roca, usando su mochila como barrera contra el suelo frío. Los inquietantes sonidos de la vida salvaje resonaban en la noche, recordándole la presencia del oso. Su cuerpo dolía y la pierna palpitaba sin cesar, pero logró mantenerse alerta, aferrado a sus bastones como herramienta defensiva. A la mañana siguiente, un tenue rayo de sol atravesó el dosel del bosque, renovando su determinación de sobrevivir. Avanzó con dificultad, usando su pierna entablillada y los bastones, siguiendo el sonido de un agua lejana. Sabía que los arroyos solían llevar a ríos más grandes, donde podría encontrar ayuda. Horas después, su perseverancia dio frutos cuando encontró a un grupo de kayakistas acampando junto a la ribera. Los kayakistas acudieron rápidamente en su ayuda, proporcionándole primeros auxilios y contactando a los servicios de rescate. Tranquilizaron a Mike, quien estaba abrumado por el alivio. Pronto llegó un helicóptero de rescate que lo trasladó a un hospital cercano. Aunque la lesión en su pierna era grave, requirió cirugía, pero no puso en peligro su vida. Los médicos elogiaron su ingenio, atribuyendo su supervivencia a su rapidez y determinación. El encuentro dejó a Mike con un profundo respeto por la imprevisibilidad de la naturaleza. Al reflexionar sobre su experiencia cercana a la muerte, prometió no subestimar el entorno nuevamente. Su historia inspiró a otros a priorizar la preparación y seguridad en el aire libre, resaltando el delicado equilibrio entre humanos y vida salvaje. Aunque quedó marcado, el espíritu de Mike permaneció intacto. En julio del año 2023, los tres amigos universitarios Emily Clark, de 22 años, Jake Ramírez, de 24, y Nate Walker, de 23, emprendieron un aventurero viaje de campamento en la impresionante cordillera Cascade, en el estado de Washington. Todos compartían un amor por la naturaleza y ansiaban escapar de las presiones de la vida universitaria. La organizadora Emily había investigado meticulosamente su destino, eligiendo un campamento sereno pero remoto, en pleno bosque.
Jake siempre aportaba energía y risas a los viajes, mientras que Nate estaba preparado con soluciones prácticas para cualquier desafío. Con sus majestuosos pinos y arroyos cristalinos, la cordillera Cascade era el lugar perfecto para reconectar con la naturaleza. Pasaron los días recorriendo senderos escarpados, admirando cascadas y fotografiando paisajes impresionantes. Emily disfrutaba capturando cada momento con su cámara, mientras Jake y Nate se turnaban para competir entre risas, viendo quién lograba lanzar piedras más lejos sobre los arroyos. El campamento, situado cerca de un grupo de altos pinos, ofrecía tranquilidad y privacidad. Al caer la noche, montaron sus tiendas y se reunieron alrededor de una fogata chisporroteante, contando historias y riendo bajo un cielo estrellado. El aroma de malvaviscos tostados y el calor del fuego llenaban el aire fresco mientras planeaban las aventuras del día siguiente. Cuando la noche se enfrió, se acomodaron en sus tiendas con satisfacción. Emily pensaba en los paisajes que había fotografiado, Jake soñaba con descubrir senderos ocultos y Nate se preparaba mentalmente para la caminata programada al amanecer. Ninguno esperaba los eventos que pondrían a prueba sus instintos de supervivencia. En las primeras horas antes del amanecer, un ruido despertó a Emily. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido se hizo más fuerte. Despertó a Jake y ambos escucharon atentamente. Una silueta de un enorme oso negro se hizo visible cerca de la fogata, atraído por el olor de restos de comida que habían olvidado guardar. El corazón de Emily se aceleró mientras el oso volcaba la nevera, rompiendo sus provisiones. Rápidamente despertó a Nate, quien tomó una linterna para evaluar la situación. Debían actuar pronto, pero el miedo los paralizó momentáneamente. Jake, decidido a proteger a sus amigos, agarró una olla metálica y la golpeó ruidosamente para intentar ahuyentar al oso. El ruido sorprendió al oso por un momento, pero en lugar de huir, comenzó a rodear el campamento, con su imponente silueta creciendo en la oscuridad. Los tres amigos se dieron cuenta del peligro, sabiendo que su ubicación remota los obligaba a confiar en sus instintos para mantenerse a salvo. El oso continuó sus vueltas amenazantes, su pesada respiración audible en el tenso silencio. Los amigos se acurrucaron juntos, con el corazón latiendo fuerte. Jake señaló los árboles cercanos, sugiriendo que trepar podría ser su mejor opción. Emily y Nate asintieron, conscientes de que debían moverse rápido y con cautela. Emily fue la primera en subir las ramas más bajas de un robusto pino. Jake se quedó atrás brevemente, asegurándose de que Nate la siguiera de cerca. El oso se acercó al árbol. Cuando Nate comenzó a trepar, el oso se lanzó hacia el tronco, arañándolo con fuerza. Jake subió rápidamente, con los brazos temblando mientras se impulsaba hasta una rama fuera del alcance del animal. Los tres se aferraron a las ramas, conteniendo la respiración mientras el oso rondaba abajo. Su tamaño y fuerza eran aterradores. Durante horas el oso permaneció al pie del árbol, parándose ocasionalmente sobre sus patas traseras, mostrando su dominio. Los amigos permanecieron inmóviles, con cada músculo en tensión. Con las primeras luces del amanecer, el oso finalmente perdió interés. Husmeó el suelo una última vez antes de desaparecer entre los arbustos. El sonido de su retirada trajo un alivio inmenso, pero ninguno se atrevió a moverse hasta asegurarse de que el peligro había pasado. Bajaron del árbol con cuidado, con las piernas entumecidas por el esfuerzo. El campamento estaba destrozado, las provisiones destruidas, la nevera volcada y el equipo esparcido. A pesar del caos, se sintieron agradecidos por salir ilesos. Emily reunió lo que quedó mientras Jake y Nate decidían sus próximos pasos. Conscientes del peligro, decidieron empacar y partir de inmediato. Debían llegar al sendero más cercano rápidamente. El recuerdo de los gruñidos del oso y las marcas de sus garras en el árbol impulsaron su determinación de llegar a un lugar seguro. De camino, el bosque parecía inquietantemente silencioso. Cada crujido de una rama o el susurro de las hojas los hacía sobresaltarse. Pero apoyaron mutuamente, fortaleciendo su amistad tras la experiencia vivida. Horas después llegaron al inicio del sendero, donde otros excursionistas les ofrecieron agua y un traslado hasta la estación de guardabosques más cercana. El guardabosques escuchó atentamente su relato, tomando nota del comportamiento del oso y la ubicación del campamento. Los felicitó por su rápida reacción, pero les recordó la importancia de asegurar la comida en territorio de osos.
Aunque juraron no acampar de nuevo en áreas tan remotas, partieron con un respeto renovado por la naturaleza y sus impredecibles peligros. La experiencia se convirtió en una historia para contar durante años, un recordatorio de la delgada línea entre la aventura y la supervivencia.